días al auditorio y a la organización. Muchas gracias por permitirme estar aquí. La ponencia que voy a exponer se trata de una propuesta, creo que yo hasta donde he investigado original, que es darle derechos de autor al juez sobre sus resoluciones judiciales, especialmente sobre la sentencia, ¿no? Comencemos por el dato que me hizo investigar este tema. ¿Cómo ve la justicia, cómo ve la sociedad peruana la justicia en nuestro país o las instituciones de justicia? Como se puede apreciar en el gráfico, en una encuesta de 2015 realizada en la capital limeña, las instituciones que menos confianza tienen son las del sector justicia, pero dentro de estas, el orden entre tres que tomé de modelo son el INDECOPI, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, van del más alto en confianza hasta el menos alto, ¿no? Y el dato que me hizo investigar este tema es esto, es decir, las estructuras de las resoluciones que emiten estos órganos, ¿no? Los textos oficiales. Como podemos ver, la sentencia de casación, y como es la mayoría de las resoluciones del Poder Judicial, es bastante desorganizada, se ubica con el texto que tiene en el texto sábana, y vamos mejorando conforme vamos a la derecha. La sentencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, tiene un orden mayor, tiene un orden estructural un poco más organizado, ¿no? Y finalmente llegamos a la resolución administrativa del INDECOPI, que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos es mucho más ordenada, es decir, está distribuida entre hechos, tiene su parte de puntos controvertidos, cuestión en discusión, y el análisis va de teoría a práctica y el caso concreto. Entonces yo me pregunté, ¿qué hace que esta tendencia de las estructuras de las resoluciones judiciales esté conectada con lo que veíamos aquí? Es decir, hay un orden y una relación, ¿no? Entonces me puse a investigar la teoría económica y observé que existían estudios de propiedad en los cuales se señalaba que a mayor y más seguros derechos de propiedad privada, la inversión subía, y de esto existen bastantes estudios económicos. Dempsey y el profesor Bullard, que está aquí a mi costado, también tiene análisis sobre esto, Hernando de Soto y Betley, que estudió con estudios empíricos en Ghana sobre la propiedad. Entonces había una correlación entre esto con la propiedad, común, y yo dije, ¿por qué no se puede aplicar esto a la propiedad intelectual? En todo caso, el marco general de la propiedad intelectual señala que quedará a disposición de los países, de cada país, definir si es que va a protegerse los textos oficiales o no. Entonces, existe un sistema de propiedad intelectual dejado a cada país, ¿no? Nuestro país, en la ley de propiedad intelectual, en la ley de derechos de autor, excluye los textos oficiales de la protección por derecho de autor, y lo hace precisamente por el interés público de que las sentencias y las resoluciones sean conocidas por la mayoría de la población, y por un principio de seguridad jurídica, ¿no? Pero existe la posibilidad a nivel del marco internacional de los derechos de autor en darle derechos de autor a los jueces y también a los congresistas sobre sus proyectos de ley. En la investigación nos hemos centrado en las resoluciones judiciales, ¿no? En este caso, existen países, incluso en la comunidad andina, que le dan derechos de autor a los jueces. Colombia es un excelente ejemplo de esto. Otro ejemplo, ya también en la Unión Europea, bueno, hasta ahora en la Unión Europea, es el Reino Unido. El Reino Unido también le otorga ciertos derechos de autor a los jueces a través de lo que se llama Crown Copyright, que es el derecho de autor de la reina, que está derivado hacia los servidores de la corona, que también tienen algunos derechos de autor, ¿no? Obviamente restringidos. Entonces, como la ponencia me da tiempo limitado, este es el marco general de la propuesta que yo sostengo. Como se puede observar, existen derechos de autor que están restringidos totalmente, porque obviamente son resoluciones judiciales, y existe un interés público que va a limitar los derechos de autor, pero este es el panorama general. Por ejemplo, el derecho de la divulgación está restringido completamente porque las resoluciones judiciales de todas maneras van a ser notificadas. Es más, en la propuesta lo que se señala es que se cree incluso un repositorio de sentencias oficial en el cual se cuelguen todas las sentencias judiciales en un sistema virtual que esté disponible para todos los ciudadanos, ¿no? Que es lo que actualmente con una norma sectorial se está impulsando en el Perú.
El derecho de paternidad y el derecho de integridad, es decir, es algo que está plenamente vigente. ¿Por qué? Porque la propuesta utiliza bastante el relacionar las resoluciones judiciales con los autores específicos de las mismas. Es decir, lograr relacionar una resolución judicial, sea buena o mala, con la persona que la está emitiendo, que la ha redactado, ¿no? Esto genera un efecto que se llama la condensación de reputación y genera que sea buena o mala, la reputación va a recaer en una persona específica. Esto, desde nuestra perspectiva, va a incentivar a los jueces a que mejoren la calidad de sus resoluciones en todo caso, junto con otro derecho patrimonial que vamos a exponer posteriormente. El derecho de modificación o variación está limitado parcialmente porque, como sabemos, las resoluciones judiciales solamente se pueden modificar hasta que son expedidas oficialmente, sea con la suscripción, la firma, la publicación, dependiendo del sistema que se esté analizando. A partir de ahí existe un principio de las resoluciones judiciales que es el de la invariabilidad, es decir, solamente se pueden modificar errores materiales, errores de cálculo, sin modificar lo decidido. Por eso es que está limitado parcialmente, pero los jueces tienen la posibilidad de modificarla hasta la expedición. El derecho de retiro de la obra del comercio está limitado parcialmente también, lo señalamos aquí, porque está referido únicamente a una obra derivada que se genera con el derecho de transformación que tenemos en la parte izquierda. Solamente es un tipo específico de obra, que es la obra de colección, de recopilación de colección. Como voy a explicar ahorita, solamente sobre eso se podría retirar la obra del comercio. Y el derecho de acceso a la obra está vigente plenamente porque en este repositorio virtual que tendrían las instituciones del sector justicia, el juez podría acceder y retirar la obra, y acceder a la obra para verificarla, para tener una copia o un respaldo. Por otro lado, en los derechos patrimoniales, el derecho de reproducción está limitado. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene derecho de acceso a cualquier resolución judicial. Entonces, por más de que se otorgue un sistema de derechos de autor a los jueces, siempre se va a poder reproducir libremente. El derecho de distribución está restringido completamente en el sentido de que ya nadie, si existe un repositorio virtual, va a querer vender compendios físicos de resoluciones. Lo cual no quita de que, por ejemplo, empresas como LexisNexis u otras que tienen repositorios de jurisprudencia virtual puedan hacerlo libremente, porque el derecho de reproducción y el de comunicación pública que están ahí están limitados precisamente para dar acceso a la ciudadanía a las resoluciones judiciales. Y finalmente, el derecho de transformación es uno de los cuales es uno central en la propuesta que hemos presentado, porque el derecho de transformación le permite al juez realizar obras derivadas, es decir, pueden generar obras de teatro con sus resoluciones y casos, pueden generar novelas, pero el que creemos que va a ser el eje es la obra de colección o recopilación personal. Me explico. Cuando un juez empieza a emitir resoluciones de diversos temas, quien está en mejor posición para clasificarlas, ordenarlas y recopilarlas en colección, solamente las de su autoría, es el propio juez. Entonces, esto generaría en la propuesta largamente descrita en el paper, que esto aumentaría la reputación de los jueces y en todo caso aumentaría la reputación y se podría utilizar estos compendios o recopilaciones personales en las facultades de derecho o en la docencia, ¿no? ¿Qué beneficios trae para el sistema de justicia esto? Genera beneficio para las partes, porque si aumenta la calidad de resoluciones en el Poder Judicial, aunque es utópico, una parte podría entender por qué perdió. Entonces podría ya no apelar y se reducen los costos del sistema. Las partes también entenderían por qué de mejor manera o han perdido o han ganado, o por qué se dio una solución salomónica, ¿no? Los abogados entenderían mejor las resoluciones judiciales y también implicarían no sugerir al cliente apelar en casos que no tenga sentido apelar. Igualmente se reducen los costos del sistema. Para los magistrados les aumenta la reputación, les aumenta la posibilidad de tener el comercio abierto con estas obras que hemos señalado. Para los académicos del derecho aumenta también la posibilidad de citar las obras de los jueces, invitarlos a conferencias, generar docentes que estén en la misma práctica del derecho. A la ciudadanía en general, porque obviamente tenemos este estigma de que los abogados no se nos entienden. Con una mejor calidad de resoluciones judiciales se nos podría entender mucho mejor y además a los jueces y mejorar también la imagen que tiene el Poder Judicial.
Y bueno, solamente para terminar con un caso práctico de uno de los beneficios que existiría. Este es un caso que ocurrió en el pleno en el séptimo pleno casatorio de justicia en materia civil. El profesor Gunder González, no sé si en ese tiempo era juez o no, escribe muchísimo, escribe muchos artículos académicos, y se dio cuenta de que en la sentencia del pleno, el ponente había tomado transcripción expresa de su obra, de uno de sus artículos, sin citarlo. Entonces, esto nos hizo ver que existe un problema de blanqueamiento de los derechos de autor. Es decir, cualquier artículo académico escrito por un abogado, un profesor, un docente, un estudiante, puede ser utilizado sin cita en una resolución judicial, y como no existe un sistema de derechos de autor sobre las sentencias, esto sirve de blanqueamiento, porque con solamente citar lo que está en la sentencia del pleno casatorio, se podría argumentar de que ya perdió los derechos de autor. Es decir, el texto ha sido blanqueado de los derechos de autor que existían en el artículo original. Esto no sucedería si existiera un sistema de copyright para los jueces. ¿Por qué? Porque en efecto existiría, como hemos visto, un derecho a la paternidad vigente, y podría ser reclamado por los jueces, lo cual actualmente no puede suceder, porque tenemos el artículo 9, inciso 2 de la Ley de Derechos de Autor, por ejemplo, en el Perú, que impide precisamente eso. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.